Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergimos en una de las novelas más impactantes y auténticas de la literatura alemana contemporánea, Hooligan de Philipp Winkler. Este debut literario, galardonado con el premio ZDF aspecta el mejor debut en alemán y finalista del prestigioso Premio Alemán del Libro, nos transporta al mundo subterráneo del hooliganismo alemán a través de los ojos de Eiko Kolbe, un joven de Hannover cuya vida gira en torno a la violencia organizada y la búsqueda desesperada de pertenencia. Winkler, nacido en 1986 cerca de Hannover, nos ofrece una mirada sin filtros a la realidad de los márgenes sociales alemanes, explorando temas universales como la familia elegida versus la familia de sangre, la búsqueda de identidad en sociedades fragmentadas, y cómo la violencia se convierte en un lenguaje de comunicación cuando fallan todas las demás formas de expresión. A lo largo de este episodio, exploraremos los 10 puntos fundamentales que hacen de esta novela no solo un retrato crudo del hooliganismo, sino una profunda reflexión sobre la condición humana en la modernidad. Toda persona tiene dos familias. Aquella en la que nace y aquella por la que opta. Con esta frase lapidaria, Winkler establece el conflicto central que atraviesa toda la novela. Eiko Kolbe encarna esta dualidad de manera brutal. Por un lado, una familia biológica fracturada donde la madre abandonó el hogar cuando él era niño y el padre, sumido en el alcoholismo, convive con una mujer traída de Tailandia tras unas vacaciones. Por otro lado, está su familia elegida, los hooligans del Hannover 96, liderados por su tío Alex, donde encuentra la lealtad, el respeto y el sentido de pertenencia que su hogar nunca le proporcionó. Esta dualidad resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde los vínculos tradicionales familiares se debilitan y las personas buscan comunidades alternativas donde ser aceptadas. Pensemos en cómo los jóvenes de hoy encuentran en comunidades online, grupos de gaming, colectivos artísticos o deportivos, esa familia elegida que les brinda identidad. Eiko encuentra en la violencia organizada lo que otros encuentran en un club de lectura o un equipo de fútbol amateur, un lugar donde importa, donde es reconocido, donde tiene un rol definido. La genialidad de Winkler radica en mostrar cómo esta elección no es tanto una preferencia como una necesidad de supervivencia emocional. Cuando la familia de origen falla en proporcionar seguridad, amor incondicional y estructura, el ser humano buscará estos elementos en otros lugares, sin importar cuán extremos o peligrosos sean. Eiko no eligió la violencia por amor a la violencia, sino porque en ese grupo encontró lo que todo adolescente necesita, ser visto, ser valorado, tener un propósito. La novela nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios círculos de pertenencia. ¿Cuántas de nuestras decisiones están motivadas por esa búsqueda primordial de aceptación? ¿Cómo distinguimos entre vínculos saludables y dependencias emocionales destructivas? Winkler sugiere que la línea entre una comunidad nutritiva y una tóxica a menudo depende menos de las actividades que realizan y más de si satisfacen nuestras necesidades humanas básicas de conexión, propósito y reconocimiento. En el universo de Eiko, la violencia no es caótica ni sin sentido. Los combates entre hooligans están organizados con precisión militar, lugares específicos, horarios determinados, reglas estrictas que todos respetan. Winkler presenta estos enfrentamientos casi como rituales deportivos, donde la agresión se convierte en una forma sofisticada de comunicación entre grupos que han perdido otros medios de expresión y reconocimiento social. Esta ritualización de la violencia revela algo profundamente perturbador sobre nuestras sociedades modernas, cuando los canales tradicionales de comunicación y expresión fallan, cuando las instituciones no ofrecen espacios de reconocimiento para ciertos sectores, la violencia se convierte en el último recurso para hacerse escuchar. Eiko y sus compañeros no pelean solo por territorios o por su equipo de fútbol, pelean por demostrar que existen, que importan, que tienen agencia en un mundo que los ha relegado a la invisibilidad social. En nuestra época, vemos manifestaciones similares en diferentes contextos, desde la radicalización online hasta los movimientos de protesta que a veces derivan en violencia, desde el bullying escolar hasta las guerras comerciales entre corporaciones. La violencia, en todas sus formas, a menudo surge cuando los individuos o grupos sienten que no tienen voz en los espacios convencionales de poder y toma de decisiones. La maestría narrativa de Winkler radica en no romantizar ni demonizar esta violencia, sino en presentarla como lo que es, un síntoma de problemas más profundos. Los hooligans de Hannover no son monstruos sin corazón, son jóvenes que han encontrado en la agresión organizada la única esfera donde pueden experimentar maestría, respeto y camaradería. Kai, el mejor amigo de Eiko, estudia empresariales, Joachim entrena equipos de fútbol juvenil, Ulf es padre de familia con trabajo estable.
La violencia no define totalmente sus identidades, sino que llena un vacío específico que la sociedad convencional no logra satisfacer. Esta realización nos confronta con preguntas incómodas sobre cómo construimos inclusión en nuestras comunidades. ¿Qué espacios ofrecemos para que los jóvenes experimenten propósito, desafío y reconocimiento? ¿Cómo canalizamos las energías y frustraciones hacia actividades constructivas antes de que se conviertan en destructivas? La novela sugiere que la prevención de la violencia no pasa por mayor represión, sino por crear más oportunidades genuinas de participación y reconocimiento social. Una de las características más reveladoras de Eiko Kolbe es un detalle aparentemente menor pero profundamente significativo: abandonó el instituto en el último año, quedándose sin el título de bachillerato. Este fracaso educativo no es casual ni irrelevante en la narrativa de Winkler. Representa un punto de inflexión que simboliza el colapso de las instituciones tradicionales en la vida de los jóvenes marginales y las consecuencias devastadoras que esto conlleva para su integración social. El sistema educativo, diseñado teóricamente para ser el gran igualador social, la escalera que permite ascender desde los márgenes hacia el centro de la sociedad, falla estrepitosamente en el caso de Eiko. No se trata simplemente de un problema de capacidad intelectual o de falta de interés. La novela sugiere un desajuste más profundo entre las necesidades emocionales y sociales del joven y lo que el sistema educativo formal puede ofrecerle. En un contexto familiar donde la madre ha abandonado el hogar y el padre está sumido en el alcoholismo, la escuela no logra convertirse en ese espacio alternativo de contención y proyección hacia el futuro. Este fracaso educativo tiene repercusiones que van mucho más allá de la ausencia de un diploma. Sin credenciales académicas, Eiko queda relegado a trabajos precarios como el gimnasio de su tío Alex, espacios donde la violencia y la marginalidad se normalizan. Más importante aún, la falta de educación formal lo priva de las herramientas discursivas y conceptuales para articular su frustración y sus aspiraciones de manera constructiva. La violencia se convierte entonces no solo en una forma de expresión, sino en el único lenguaje disponible para alguien que ha sido excluido de los códigos de comunicación dominantes. En nuestro contexto actual, esta problemática resuena con particular intensidad. Los índices de abandono escolar siguen siendo alarmantes en muchos países y sus consecuencias sociales son devastadoras. Los jóvenes que abandonan los estudios no solo enfrentan menores oportunidades laborales, sino que quedan más vulnerables a la radicalización, al consumo de sustancias, a la violencia y a la explotación. La pandemia de COVID-19 ha agravado esta situación, aumentando las tasas de deserción escolar y ampliando las brechas educativas. La genialidad de Winkler radica en mostrar cómo el fracaso educativo no es solo un problema individual, sino una falla sistémica que perpetúa ciclos de exclusión. Eiko no abandonó la escuela por pereza o incapacidad, el sistema educativo simplemente no estaba equipado para contener y canalizar las crisis emocionales de un adolescente en una situación familiar devastada. Esta reflexión nos obliga a repensar cómo diseñamos nuestros sistemas educativos. ¿Están preparados para ser verdaderos espacios de contención emocional? ¿Ofrecen alternativas para quienes no encajan en el modelo tradicional? ¿Proporcionan herramientas no solo intelectuales sino también emocionales y sociales? Uno de los aspectos más perturbadores y brillantemente retratados en Hooligan es cómo la violencia se convierte en el vehículo principal para la construcción de la identidad masculina de Eiko. En ausencia de modelos masculinos sanos y estructuras sociales que ofrezcan alternativas para demostrar valor, competencia y pertenencia, la agresión física se transforma en el único espacio donde Eiko puede experimentar poder, respeto y reconocimiento como hombre. La figura paterna de Eiko, sumida en el alcoholismo y emocionalmente ausente, no proporciona un modelo de masculinidad funcional. El padre, que debería ser el referente primario de lo que significa ser hombre en la sociedad, está completamente inhabilitado para cumplir este rol. En este vacío, aparece el tío Alex, líder de la banda de hooligans, quien se convierte en la figura masculina dominante. Pero Alex ofrece un modelo de masculinidad profundamente disfuncional, donde el valor se mide exclusivamente por la capacidad de infligir violencia y soportar dolor físico. En el contexto del hooliganismo que retrata Winkler, ser hombre significa demostrar constantemente que no se tiene miedo, que se puede pelear, que se está dispuesto a sacrificar el cuerpo por el grupo. Esta construcción de masculinidad es particularmente peligrosa porque convierte la vulnerabilidad, el miedo, la sensibilidad y la búsqueda de ayuda en signos de debilidad imperdonables. Eiko no puede expresar sus heridas emocionales, sus inseguridades o sus necesidades de afecto sin ser percibido como menos hombre por su grupo de pares.
Este fenómeno trasciende ampliamente el contexto específico del hooliganismo alemán y resuena en múltiples espacios de nuestra sociedad contemporánea. En barrios marginales de América Latina, jóvenes sin oportunidades educativas o laborales encuentran en las pandillas espacios donde pueden construir identidad masculina a través de la violencia. En contextos de guerra, la masculinidad se mide por la capacidad de matar y destruir. En el mundo de los deportes de combate, en ciertas culturas corporativas altamente competitivas, e incluso en algunos espacios online donde proliferan movimientos misóginos, vemos manifestaciones similares de masculinidad tóxica. La brillantez del análisis de Winkler radica en mostrar que esta masculinidad violenta no surge de la maldad inherente de los hombres, sino de contextos sociales que no ofrecen alternativas saludables para la construcción de identidad masculina. Eiko no elige la violencia porque disfrute lastimando a otros, la elige porque es el único espacio disponible donde puede experimentar poder, competencia y pertenencia. Cuando las instituciones tradicionales fallan, la familia, la escuela, el mercado laboral, emergen estos espacios alternativos que, aunque destructivos, cumplen necesidades psicológicas reales. Esta comprensión nos obliga a repensar cómo abordamos la prevención de la violencia masculina. No basta con condenar moralmente estos comportamientos, necesitamos crear espacios alternativos donde los hombres jóvenes puedan construir identidades masculinas basadas en el cuidado, la creatividad, la cooperación y el desarrollo emocional. La solución no es eliminar la necesidad masculina de demostrar competencia y valor, sino crear contextos donde estas necesidades puedan satisfacerse de manera constructiva. El Dodan Boxing Gym, donde Eiko trabaja bajo la supervisión de su tío Alex, no es simplemente un lugar de entrenamiento físico, sino el epicentro de una estructura social compleja que funciona como una tribu urbana moderna. Este espacio trasciende su función ostensible para convertirse en el corazón operativo de un sistema de jerarquías, alianzas y códigos no escritos que determinan quién pertenece, quién manda y quién debe obedecer en este universo marginal. Alex no es solo el tío de Eiko, es el líder indiscutible de esta tribu, el alfa que organiza los combates entre hooligans de diferentes ciudades con la precisión de un estratega militar. Su posición de poder no deriva únicamente de su relación familiar con Eiko, sino de su capacidad para coordinar la violencia, negociar territorios y mantener el respeto tanto dentro como fuera del grupo. El gimnasio se convierte así en su sala del trono, donde se toman decisiones que afectan no solo al grupo de Hannover, sino a toda una red de hooligans del norte de Alemania. Esta dinámica refleja algo fascinante sobre cómo los seres humanos construimos estructuras de poder en ausencia de instituciones formales. Cuando las jerarquías tradicionales fallan, la familia, la escuela, el mercado laboral, emergen sistemas alternativos de organización social que satisfacen nuestras necesidades primordiales de estructura, orden y reconocimiento. El gimnasio de Alex opera como una microsociedad con sus propias reglas, rituales de iniciación, sistemas de castigo y recompensa, y criterios claros para el ascenso social. Lo genial del retrato de Winkler es cómo muestra que estas estructuras tribales no son caóticas ni primitivas, sino sofisticadamente organizadas. Los combates que coordina Alex tienen reglas estrictas, horarios específicos, lugares predeterminados. Existe una ética del combate, códigos de honor que deben respetarse, territorios que no pueden violarse. Esta organización revela que, incluso en los márgenes más violentos de la sociedad, los grupos humanos desarrollan sistemas complejos de gobernanza y regulación social. En nuestro mundo contemporáneo, vemos manifestaciones similares en múltiples contextos. Desde las pandillas urbanas con sus jerarquías claramente definidas, hasta las corporaciones con sus culturas internas de poder, pasando por comunidades online donde emergen líderes informales que coordinan actividades colectivas. Incluso en espacios aparentemente anárquicos como ciertos foros de Internet o comunidades de gaming, se desarrollan estructuras de liderazgo, sistemas de reputación y mecanismos de inclusión y exclusión que recuerdan a los descritos por Winkler. El gimnasio también funciona como espacio de transmisión cultural, donde se enseñan no solo técnicas de combate, sino valores, historias, tradiciones. Es el lugar donde Eiko aprende qué significa ser un hombre en su contexto social, donde absorbe las narrativas que darán sentido a su identidad y donde desarrolla las habilidades sociales necesarias para navegar su mundo. Esta función educativa informal es crucial, en ausencia de instituciones educativas formales que lo contengan, el gimnasio se convierte en su universidad, su escuela de vida, su espacio de formación ciudadana. Una de las ironías más brillantes y devastadoras de Hooligan es que, a pesar de estar centrada en hinchas del Hannover 96, la novela contiene muy poco fútbol real.
Como observa agudamente uno de los críticos, es paradójico que, durante la novela, poco se hable de fútbol. Rara vez los protagonistas acuden al estadio a ver jugar a su equipo. Esta ausencia no es casual, es una crítica feroz a cómo las pasiones auténticas pueden corromperse hasta convertirse en meros pretextos para la violencia y la construcción de identidades disfuncionales. Eiko y sus compañeros han perdido progresivamente su conexión genuina con el fútbol como deporte, como espectáculo, como fuente de alegría. Los matches, los enfrentamientos organizados con ultras de otros clubes, han reemplazado completamente al verdadero partido como centro de su experiencia. La pelota, el juego, la belleza del deporte, la emoción del triunfo deportivo, todo eso ha quedado relegado a un segundo plano frente a la adrenalina de la confrontación física y la construcción de jerarquías de poder basadas en la capacidad de violencia. Esta transformación revela algo profundamente trágico sobre cómo las comunidades pueden corromperse desde adentro. El fútbol debería ser el elemento unificador que conecta a estos jóvenes con algo más grande que ellos mismos, la historia de su ciudad, la tradición de su club, la emoción compartida de ver a su equipo competir. Sin embargo, se ha convertido en poco más que una bandera bajo la cual organizar la violencia, un símbolo vacío que justifica comportamientos que nada tienen que ver con el deporte original. Winkler nos muestra algunos destellos de lo que pudo haber sido. Eiko recuerda con ternura genuina su primer partido del Hannover 96 contra el Bremen, cuando su padre lo llevó siendo niño. Rememora los goles que le hacía a su abuelo en el jardín antes de que muriera. Evoca el momento en que Joe, uno de sus amigos, fichó por las categorías inferiores del 96, cuando finalmente uno de ellos podía ascender hacia el sueño de ser futbolista profesional. Estos recuerdos están impregnados de una nostalgia dolorosa, porque representan una conexión auténtica con el fútbol que se ha perdido para siempre. El momento más revelador es cuando Eiko acompaña a sus amigos a rendir homenaje a Robert Anka, el portero emblemático del Hannover que se quitó la vida. Compran velas y se mezclan entre la multitud que marchó desde la Plaza Kropke hasta el Estadio Baja Sajonia. En ese momento, el fútbol recupera temporalmente su capacidad de generar comunidad genuina, de crear espacios de duelo colectivo, de conectar a las personas con emociones profundas y auténticas. Pero es solo un destello, la normalidad violenta pronto regresa. Esta dinámica resuena poderosamente en nuestro tiempo, donde vemos constantemente cómo causas nobles o pasiones legítimas son capturadas y pervertidas por agendas destructivas. Movimientos políticos que comienzan con ideales genuinos de cambio social pueden derivar en fanatismo y violencia. Comunidades religiosas que deberían fomentar la compasión y la espiritualidad pueden convertirse en espacios de exclusión y odio. Incluso en el mundo digital, plataformas diseñadas para conectar personas pueden transformarse en herramientas de división y hostilidad. La lección de Winkler es tanto una advertencia como un llamado a la reflexión. ¿Cómo mantenemos vivas las pasiones auténticas que nos unen? ¿Cómo evitamos que nuestras comunidades se corrompan desde adentro? ¿Cómo distinguimos entre amor genuino por algo y la utilización de ese algo como pretexto para satisfacer necesidades más oscuras? La tragedia de Eiko no es solo personal, es colectiva, y nos recuerda la fragilidad de las instituciones culturales que dan sentido a nuestras vidas. Una de las características más sorprendentes y esperanzadoras de Hooligan es cómo Winkler rompe con los estereotipos sobre quienes son realmente los hooligans. Los compañeros más cercanos de Eiko no son, como podríamos esperar, jóvenes completamente fracasados o marginales sin futuro. Esta diversidad social dentro del grupo revela algo profundo sobre la naturaleza de los vínculos humanos y cómo las necesidades de hermandad trascienden las barreras de clase, educación y estatus económico. Kai, el mejor amigo de Eiko y uno de los mejores combatientes del grupo, estudia empresariales. Es un joven que podría tener un futuro próspero en el mundo corporativo, pero encuentra en la violencia organizada algo que los libros de contabilidad y las aulas universitarias no pueden ofrecerle. Su consumo de cocaína antes de los combates no es solo búsqueda de adrenalina, es un ritual que le permite acceder a una versión de sí mismo más pura, más auténtica, libre de las expectativas sociales que pesan sobre él como futuro empresario. Joachim, conocido como Jojo, representa la esperanza de canalizar la pasión por el fútbol hacia vías constructivas, comienza a entrenar equipos de divisiones inferiores. Su personaje encarna la posibilidad de transformar el amor por el deporte en algo edificante, de convertirse en mentor para jóvenes que podrían seguir un camino diferente al suyo. Sin embargo, su participación en el hooliganismo sugiere que incluso las vocaciones más nobles necesitan a veces de espacios alternativos para expresar aspectos más primarios de la masculinidad y la competencia. Ulf, por su parte, es padre de familia con un trabajo estable,
un hombre que ha logrado construir la vida convencional que la sociedad considera exitosa. Su presencia en el grupo desafía completamente nuestras presunciones sobre quién recurre a la violencia y por qué. Su caso sugiere que incluso cuando la vida funciona según los parámetros sociales establecidos, puede existir un vacío emocional que solo se llena en estos contextos extremos de camaradería y riesgo compartido. Esta diversidad social dentro del grupo hooligan revela una verdad incómoda pero esperanzadora. Cuando se trata de formar vínculos profundos de hermandad, el estatus social, económico, laboral o cultural pierden su importancia. En el momento del combate, en el espacio ritual de la violencia organizada, todos se convierten simplemente en hombres que se apoyan mutuamente, que comparten riesgo, que se protegen. Es una forma primitiva pero efectiva de democracia emocional. En nuestro mundo contemporáneo, vemos manifestaciones similares en contextos menos extremos pero igualmente reveladores. Grupos de veteranos de guerra que encuentran en su hermandad militar un vínculo más fuerte que cualquier diferencia de clase o educación. Equipos deportivos donde ejecutivos y obreros descubren que, en la cancha, solo importa el compromiso mutuo. Communities online donde personas de trasfondos completamente diferentes se unen alrededor de pasiones compartidas, desde el gaming hasta causas sociales. La genialidad de Winkler radica en mostrar que esta búsqueda de hermandad auténtica es universal, pero que en ausencia de espacios saludables para cultivarla, puede manifestarse en formas destructivas. Los vínculos que unen a Eiko con sus amigos son genuinos, profundos, incondicionales, pero se expresan a través de la violencia porque es el único lenguaje disponible en su contexto para crear y mantener esa intimidad masculina. Uno de los elementos más devastadores y simbólicamente potentes en Hooligan es la presencia constante del suicidio como sombra que acecha a los personajes. Winkler entrelaza magistralmente dos tragedias reales, el suicidio de Robert Anka, el portero emblemático del Hannover 96 que se quitó la vida en noviembre de 2009, y el suicidio de Joel Sadao, el hermano menor de Jojo, que había llegado a jugar en las divisiones inferiores del Hannover 96 pero cuya carrera fue truncada por una lesión. Robert Enke no es solo una referencia cultural en la novela, es un símbolo devastador de cómo la presión, la depresión y el miedo al fracaso pueden destruir incluso a quienes parecen tenerlo todo. Enke era el portero titular de la selección alemana, favorito para defender la portería en el Mundial de Sudáfrica 2010, una figura respetada y querida. Sin embargo, sufría una depresión profunda que se había intensificado tras la muerte de su hija de 2 años por una cardiopatía congénita en 2006, y el miedo al fracaso que desarrolló durante su paso por el FC Barcelona lo perseguía constantemente. El 10 de noviembre de 2009, Enke se arrojó a las vías del tren en Neustadt am Rübenberge, cerca de Hannover. Su suicidio conmocionó no solo a Alemania sino al mundo entero del fútbol. Como relata Winkler en la novela, tras la muerte de Enke, los 4 amigos compran velas y se mezclan entre la multitud que le rindió homenaje desde la Plaza Kröpke hasta el Estadio Baja Sajonia. Eiko acompaña a Jojo hasta la estación de tren donde, días antes, el portero había terminado con su vida. Esta peregrinación hacia el lugar del suicidio no es casual, representa un reconocimiento silencioso de la fragilidad que todos comparten. En Enke, estos jóvenes ven reflejadas sus propias luchas con la depresión, el fracaso y la desesperanza. El portero se convierte en un hermano mayor trágico, alguien que llegó más lejos que cualquiera de ellos podría soñar, pero que sucumbió a los mismos demonios internos que ellos enfrentan diariamente. Joel Seidel, el hermano menor de Jojo, representa una versión más íntima y personal de esta tragedia. Joel había logrado lo que todos sueñan, fichar por las categorías inferiores del Hannover 96, vestir la camiseta roja de su equipo, ascender hacia el sueño de ser futbolista profesional. Era la prueba viviente de que la movilidad social a través del deporte era posible, la esperanza encarnada del grupo. Sin embargo, una lesión terminó con su carrera prematuramente, y la desesperación que siguió lo llevó al suicidio. La muerte de Joel es particularmente devastadora porque representa el colapso de la narrativa de esperanza que mantenía unido al grupo. Si ni siquiera quien había triunfado podía escapar de la desesperación, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Su suicidio funciona como un presagio ominoso de la desintegración que vendrá después. Los amigos comenzarán a abandonar uno por uno el hooliganismo, pero no hacia vidas mejores, sino hacia la desilusión y el abandono mutuo. Winkler utiliza estas dos tragedias para explorar cómo el suicidio no es solo un acto individual, sino un síntoma de fallas sistémicas más profundas. Tanto Enke como Joe representan diferentes formas en que la presión social, las expectativas imposibles de cumplir,
La falta de espacios para procesar vulnerabilidad emocional y la ausencia de redes de contención adecuadas pueden llevar a personas talentosas y queridas a decisiones irreversibles. La presencia de estas muertes en la novela también revela cómo el suicidio se convierte en una opción tentadora para quienes sienten que han fracasado en cumplir con las expectativas sociales. En un contexto donde mostrar debilidad se considera inaceptable, donde pedir ayuda es visto como una falla de carácter, el suicidio puede parecer la única forma honorable de escapar de la vergüenza del fracaso. Uno de los aspectos más devastadores y realistas de Hooligan es cómo Winkler retrata la desintegración progresiva del círculo de amigos de Eiko. Esta disolución no ocurre de manera dramática o cinematográfica, sino de forma gradual, dolorosa e irreversible, reflejando cómo las comunidades marginales que parecían sólidas pueden colapsar cuando la realidad de la violencia supera los vínculos emocionales que la sostenían. La primera deserción es la de Ulf, el padre de familia con trabajo estable, quien representa la voz de la razón dentro del grupo. Su abandono del hooliganismo no surge de una epifanía moral, sino de una crisis práctica. Su pareja le da un ultimátum tras una acción fallida en Braunschweig. Ulf debe elegir entre su familia biológica, su compañera e hijos, y su familia elegida, los hooligans. Es significativo que quien primero se marcha sea precisamente quien más tenía que perder en el mundo convencional. Su partida marca el inicio del fin, porque era quien proporcionaba cierta estabilidad y cordura al grupo. La segunda deserción, la de Kai, es aún más traumática. El mejor amigo de Eiko, el estudiante de empresariales que consumía cocaína antes de los combates, sufre una brutal paliza de venganza por parte de hooligans del Eintracht Braunschweig que lo lleva hospitalizado y gravemente herido. Esta agresión no es parte del ritual controlado de los matches organizados, es violencia pura, descontrolada, que rompe todos los códigos de honor que supuestamente regulaban estos enfrentamientos. Kai descubre que la violencia que él creía dominar puede volverse contra él de manera salvaje e impredecible. La tercera y última deserción es la de Jojo, quizás la más dolorosa para Eiko porque viene acompañada de una declaración explícita de rechazo. Dice que ese mundo ya no es el suyo y que no quiere ver nunca más a un amigo en el estado en que tuvo que ver a Kai. Jojo, quien había comenzado a entrenar equipos de fútbol en divisiones inferiores, representa la posibilidad de canalizar la pasión por el deporte hacia algo constructivo. Su partida simboliza el abandono definitivo de cualquier conexión auténtica con el fútbol como deporte. Estas deserciones revelan una verdad brutal sobre las comunidades construidas alrededor de la violencia. Cuando la violencia se vuelve demasiado real, demasiado costosa, demasiado impredecible, incluso los vínculos más profundos se fracturan. Los amigos de Eiko no lo abandonan por falta de cariño o lealtad, sino porque finalmente comprenden que el precio de mantener esa hermandad es demasiado alto. Lo devastador de esta secuencia es que cada deserción deja a Eiko más aislado y vulnerable, pero también más endurecido y radical. Sin sus amigos que proporcionaban cierto equilibrio emocional y perspectiva, Eiko queda a merced de los hooligans mayores que viven de conexiones mafiosas, figuras más oscuras y peligrosas que operan en los márgenes del crimen organizado. La violencia deportiva ritualizada se transforma en algo mucho más siniestro. En nuestro contexto contemporáneo, vemos dinámicas similares en múltiples espacios, grupos de amigos que se disuelven cuando las drogas recreacionales se vuelven adicciones destructivas, comunidades online que se radicalizan progresivamente cuando las voces moderadas se van marchando, movimientos políticos que derivan hacia el extremismo cuando los participantes más sensatos abandonan por las consecuencias crecientes de la radicalización. El final de Hooligan es devastadoramente simbólico. Eiko se queda completamente solo, y su último compañero es uno de los pitbulls que alimenta en la granja de Arnim, donde ahora vive tras romper su relación sentimental con una enfermera drogadicta. Winkler establece a lo largo del libro una identificación subliminal entre Eiko y estos perros de pelea, una metáfora que culmina en una imagen desgarradora de la soledad absoluta. La elección del pitbull como último compañero de Eiko no es casual. Estos perros, criados y entrenados específicamente para la violencia, comparten con él una existencia definida únicamente por su capacidad para infligir daño. Al igual que Eiko, los pitbulls son producto de un entorno que los ha moldeado para la agresión, que los valora exclusivamente por su ferocidad, que los aísla del mundo normal. La identificación es completa, tanto Eiko como los perros son armas vivientes creadas por sus circunstancias. La granja de Arnim, donde Eiko vive a cambio de alimentar a 2 perros y un buitre, representa el último escalón de la marginalidad. Arnim organiza espectáculos clandestinos de peleas de perros contra otros animales, una actividad que sitúa a Eiko en el nivel más bajo de la economía marginal.
Ya no se trata siquiera de hooliganismo deportivo con sus códigos de honor, es la violencia pura convertida en espectáculo, la degradación completa de cualquier pretensión de dignidad o sentido. El hecho de que Eiko deba cuidar también de un buitre es profundamente simbólico. Los buitres se alimentan de carroña, de lo que otros han matado y abandonado. En cierto sentido, Eiko se ha convertido en un buitre humano, sobrevive de los restos de la violencia organizada, alimentándose de lo que queda después de que otros hayan saciado sus apetitos destructivos. Esta soledad final es diferente a la soledad heroica o romántica que a menudo retrata la literatura. Es una soledad abyecta, sin dignidad, sin propósito, sin esperanza de redención. Eiko no ha elegido ser un ermitaño filosófico, ha sido expulsado progresivamente de todos los círculos humanos hasta que solo le quedan los animales entrenados para matar. La relación con el pitbull también revela algo inquietante sobre la naturaleza de los vínculos que Eiko es capaz de formar en esta etapa final de su degradación. Su capacidad para la intimidad humana se ha erosionado tanto que solo puede conectar emocionalmente con un ser igualmente dañado, igualmente violento, igualmente aislado del mundo normal. Es una amistad basada en el reconocimiento mutuo de la condición de arma viviente. Winkler nos presenta esta conclusión sin ofrecer esperanza de redención o cambio. No hay epifanía moral, no hay despertar de la conciencia, no hay intervención salvadora. Eiko simplemente se hunde en una forma de existencia que ya no puede calificarse como plenamente humana. Es una crítica feroz a las sociedades que permiten que algunos de sus miembros caigan tan bajo que pierden la capacidad de reconectarse con la humanidad. Esta imagen final funciona como una advertencia sobre las consecuencias últimas de la exclusión social. Cuando una sociedad abandona a sus jóvenes más vulnerables, cuando las instituciones fallan sistemáticamente en proporcionarles alternativas constructivas, cuando los únicos espacios de pertenencia disponibles son violentos y autodestructivos, el resultado final es esta deshumanización completa que representa a Eiko en su soledad con los pitbulls. En conclusión, Hooligan de Philip Winkler nos brinda una radiografía impactante de los márgenes sociales alemanes, pero sobre todo, nos ofrece un espejo inquietante donde podemos reconocer dinámicas universales de la condición humana. A través de la historia de Eiko Kolbe, Winkler nos confronta con verdades incómodas sobre la búsqueda de pertenencia, la necesidad de reconocimiento y las consecuencias devastadoras de la exclusión social. La novela trasciende el mero retrato del hooliganismo para convertirse en una reflexión profunda sobre cómo los seres humanos construimos identidad y comunidad en sociedades cada vez más fragmentadas. Nos muestra que detrás de cada acto de violencia hay una historia de abandono, detrás de cada búsqueda de poder hay una necesidad de ser visto, y detrás de cada grupo radical hay individuos que simplemente buscan un lugar donde pertenecer. Las lecciones de Hooligan resuenan poderosamente en nuestro tiempo, la importancia de crear comunidades inclusivas, la necesidad de ofrecer canales constructivos para la expresión de frustración y energía juvenil, y sobre todo, la urgencia de reconocer la humanidad completa en aquellos que la sociedad prefiere marginalizar. Winkler nos recuerda que dar voz a los que no la tienen no es solo un acto de justicia literaria, sino una necesidad urgente para construir sociedades más cohesivas y humanas. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Hooligan de Philip Winkler. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de este talentoso autor alemán. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a esta novela tan impactante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que busque comprender las complejidades de la sociedad moderna. Hasta el próximo episodio.